muéstrame clemente, tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente, porque si empiezas a mirar disculpas todas e impiedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, al igual que su familia. Le damos la bienvenida a nuestra escuela dominical en casa. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor de esta manera. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Bien, como seres humanos somos imperfectos ante el Dios santo y perfecto, pero quienes lo reconocemos tenemos la certeza de ser perdonados por el Señor. Bien, hermano, yo los invito a disponer su corazón a escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Deseo que el Señor les bendiga en gran manera. Entramos en el propósito de comunión y durante este propósito la Iglesia estará desarrollando enseñanzas concernientes al tema de la importancia de llevar a la práctica el perdón, la práctica del perdón. El día de hoy quiero compartir con ustedes, esperando con anhelo la plenitud de la redención en Jesucristo. Esperando con anhelo la plenitud de la redención en Jesucristo. Y quiero fundamentar el tema de hoy en el Salmo 130. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperar. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El objetivo del día de hoy es que la Iglesia comprenda
que reconocer ante Dios el pecado y arrepentirse de manera genuina de ello trae como resultado disfrutar del beneficio de ser perdonados y redimidos para salvación y eternidad por medio de Jesucristo. El Salmo 130 es la confesión de un pecador desesperado que ruega a Dios que lo perdone. Reconoce que si el Señor lo tratara como le exige su pecado, él no tendría esperanza. El Señor se revela a este pecador como un Dios perdonador. Este ejemplo de verdadero arrepentimiento comienza con un grito que sale de lo profundo de una vida sumida en la maldad, en el pecado, y finaliza con la seguridad de que Dios redimirá literalmente de todos sus pecados. Entonces, un primer aspecto que vamos a ver el día de hoy está fundamentado en los primeros 4 versículos y es reconociendo el pecado y conociendo al Dios que otorga perdón. Reconociendo el pecado y conociendo al Dios que otorga perdón. La palabra de Dios en los versículos 1 al 4 dice de la siguiente manera. La palabra del Señor en el Salmo 130 del versículo 1 al 4 dice de la siguiente manera. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Lo primero que observamos es que el salmista en estos versículos se encuentra clamando a Dios angustiosamente al reconocer su condición de pecador. Dios es santo y perfecto, y las personas están llamadas a reconocer ante Dios que son pecadores, seres imperfectos a raíz del pecado. El profeta Isaías, en el capítulo 6, en los versículos 1 al 5, nos muestra esa actitud. Vamos a escuchar este texto bíblico. Isaías 6, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías se halló ante el Santo, 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 y al reconocerse inmundo, pecador, exclamó, ¡ay de mí! La actitud del profeta Isaías, al igual que la del salmista, es producto de hallarse pecador, imperfecto ante el Dios santo y perfecto. Valdría la pena preguntarnos, ¿cómo se observa usted ante la presencia de Dios? Otro aspecto es que el creyente que reconoce ser pecador busca al Señor en oración ferviente, en súplica. Eso es fruto de comprender que necesita del Señor. El salmista dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. La condición pecaminosa en el hombre hace necesario que el creyente mantenga una relación de intimidad con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Otro aspecto es que las personas que reconocen su pecado
reconocen a Dios como su Señor. Esto implica adquirir una condición de siervo o esclavo. El siervo obedece a su Señor. Una característica esencial en el creyente es la obediencia. Dios nos invita a examinar nuestra vida, reconocer nuestras deficiencias ante Él y pasar al arrepentimiento. Estas actitudes mostrarán verdadera sumisión y sometimiento a la voluntad de aquel que, siendo nuestro Señor, nos permite ocupar la posición de siervos para obedecerle. Algo más es que el creyente, al acercarse a Dios en oración, guarda la esperanza de ser atendido y escuchado por Él. El salmista dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Aquellos que se ajustan a la voluntad divina y en sus oraciones son conscientes de la necesidad de que sus peticiones se ajusten también al Señor, esos podrán disfrutar plenamente de ser atendidos y escuchados por Dios. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, en los versículos 14 al 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Un segundo aspecto es reconociendo ante Dios que soy pecador, pero a la vez confiando en su abundante perdón. Reconociendo ante Dios que soy pecador, pero a la vez confiando en su abundante perdón. La palabra pecado proviene del hebreo avon y significa maldad, falta, iniquidad, culpa. También se refiere a una enfermedad moral y a la perversión. Avon proviene de la raíz hebrea abash, que significa doblar o distorsionar. Por lo tanto, el pecado constituye una inclinación malvada o una distorsión en la vida de los seres humanos. El salmista reconoce que como ser humano es pecador y que Dios no tolera el pecado. El primer paso para sanar nuestra vida del pecado es reconocer que somos pecadores. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. El versículo 3 del texto en estudio nos indica que ninguna persona podría estar ante Dios por causa del pecado. El salmista dice en el versículo 3, Hash. Hash es una abreviatura de Jehová. Hash. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dios no tolera el pecado. Por causa del pecado, el ser humano no puede estar en pie ante el Señor, no puede ser declarado inocente. Para poder estar en pie el gran día del juicio, debemos depender plenamente del perdón que ofrece Dios por su infinita misericordia y suplicar a Él que nos impute la justicia de Cristo. El versículo 4 del texto en estudio nos permite entender que Dios, sin embargo, es un Dios en el que abunda el perdón. La palabra perdón aquí es el hebreo selihah, de la raíz salash. Salash es perdonar y se usa solo del perdón de Dios. Como fuimos enseñados el domingo pasado, el hebreo salah se refiere a que Dios es el sujeto de perdón. El salmista dice, pero en ti hay perdón, en el versículo 4. En Dios hay perdón, en Cristo hay perdón. El salmista no apela a su inocencia ni a sus buenas obras, sino
a la misericordia de Dios. Ahora, es importante entender que el creyente, al reconocer que en Dios habita el perdón, que es otorgado al ser humano por gracia, el creyente debería responder ante ello con temor reverente. El salmista dice en el versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Para que seas reverenciado. La forma en que el creyente reconoce el perdón de Dios tiene que ver con guardar con temor los mandatos de Dios a fin de llevar un estilo de vida que adore y glorifique al Señor. Un segundo aspecto es que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Y eso lo vemos inmerso en los versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Esperé a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El salmista dice, en su palabra he esperado. La confianza del salmista está fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios fundamenta nuestra confianza en el Dios que otorga perdón. Yo espero, enfatiza una fe personal, mi alma espera, muestra la profundidad de esa fe. La expresión en su palabra indica la base de esta fe. Creer la palabra de Dios, lo que Él dice, es confiar plenamente en el Señor. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. El perdón y redención de Dios se fundamenta en su palabra. Las personas que deciden de todo corazón, es decir, con el alma, poner su confianza en Dios, recibirán perdón y redención por medio de Jesucristo. Esto nos permite comprender que la palabra de Dios nos impulsa a esperar con anhelo su obra redentora. Mi alma espera a Jehová, dice el salmista, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. La palabra esperar se usa varias veces en los versículos 5 y 6 y significa esperar o mirar a alguien con expectación. El salmista, al hacer la comparación con el centinela, muestra el deseo intenso, el anhelo con el que espera la redención de parte de Dios, dejando ver cómo todo su ser está involucrado emotivamente, contando con la respuesta de Dios. Por supuesto, todo esto es motivado por la absoluta confianza que genera la palabra fiel de nuestro Dios. El perdón y la redención que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo a la humanidad se fundamenta plenamente en su palabra. Un último aspecto que veremos el día de hoy son las razones para mantener la esperanza en la redención que Dios ofrece. El salmista aquí comienza exhortando a Israel a esperar al Señor. En los versículos 7 y 8 podemos ver cómo se encuentra eso reflejado. La palabra de Dios en los versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El salmista ha encontrado que el Señor es un Dios lleno de amor y misericordia, y está seguro de que el Señor extenderá ese mismo amor y misericordia hacia su pueblo Israel. El salmista, al reconocerse pecador, experimenta la misericordia de Dios
quien le otorga perdón y por fe guarda la esperanza de que será redimido. Ahora comparte su experiencia con otros, con el fin de que experimenten lo que él experimentó, su mensaje y el nuestro. Para aquellos que no conocen al Señor, es un mensaje de fe, de creer lo que Dios dice y confiar en su perdón y redención por medio de Jesucristo. Una primera razón entonces para mantener nuestra esperanza en la redención que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo es que Jehová Dios es un Dios misericordioso. Jehová Dios es un Dios misericordioso. El salmista dice en el versículo 7: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. El Señor es un Dios de amor y misericordia inagotable hacia el ser humano, y esa es una de las razones por las cuales confiamos en que el Señor nos otorga perdón por medio de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 2, de los versículos 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una segunda razón para mantener nuestra esperanza en la redención que Dios nos ofrece es que Jehová Dios es un Dios redentor en abundancia. Espere Israel a Jehová, dice el salmista, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. El término hebreo padash significa redimir, pagar rescate. Padash indica la acción interventora o sustitutiva que logra liberar a una persona de una situación desagradable. Redimir significa básicamente comprar otra vez, y está basado en la costumbre del Antiguo Testamento de comprar esclavos y liberarlos después. Se refiere al acto divino de comprar sus elegidos de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de Jesús. La redención en sí misma es escatológica. Quiere decirse con esto que la liberación del hombre efectuada por la redención tendrá lugar plenamente en el futuro. A la vez, esta redención ya está presente por la gracia. Contiene un ya y un todavía no. Una tercera razón para mantener nuestra esperanza en la redención que Dios nos ofrece es que Jehová Dios redimirá del pecado a su pueblo escogido. Eso está inmerso en el versículo 8. El salmista tiene la certeza de la redención de sus pecados y comunica a todo Israel que hay esperanza para todos, una esperanza segura, cierta y confiable. Aquellos que hemos creído tenemos esperanza de redención y vida eterna por medio del sacrificio de Cristo. Cualquiera que sea el precio, el Señor nos rescatará, amados hermanos, de todos nuestros pecados. El apóstol Pablo, en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 14, refiriéndose a Cristo, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Al igual que el salmista, el creyente hoy debe responsabilizarse de dar a conocer al Dios misericordioso, el cual ofrece redención del pecado para salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Conclusiones, amados hermanos. La enseñanza el día de hoy nos ha permitido comprender el fundamento del perdón y la redención que Dios en su infinita gracia nos ha otorgado. El fundamento del perdón y la redención de Dios está en su palabra.
Además, nos ha permitido observar que Dios, como resultado de su amor incondicional, reflejado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado ejemplo para que de manera semejante llevemos a la práctica el perdón con nuestro prójimo. Además, nos ha hecho comprender la importancia que tiene el hecho de comunicar el Evangelio para que otros puedan acceder al perdón y la redención de Dios. El salmista tuvo una experiencia particular con el Señor y luego comunicó al pueblo de Israel. Por supuesto, aquellos que escuchan este mensaje y que por diferentes razones aún no están bajo la cobertura del Dios Salvador, la invitación, amados, una vez más es a reconocer nuestra condición de pecado y entonces recibir de Dios por medio de Jesucristo abundante perdón, redención y vida eterna. Amada Iglesia, deseo que el amor del Señor sobreabunde en la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Clamo a ti, escúchame clemente, tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente, porque si empiezas a mirar disculpas todas e impiedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, gracias sola da el perdón. Oh,